Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los invito a hacer un ratito de oración juntos. Seguimos escuchando las palabras de Jesús durante la última cena. Y el pasaje de hoy dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Es mucha revelación, está muy cargada de contenidos, podemos decir así, la revelación de Jesús durante la última cena, en este largo discurso que abarca un poquito del capítulo 14, 15, 16 de San Juan. Mucha información para recibirla toda junta. Encima acababa de decirles que no les había dicho antes cosas porque Él permanecía con ellos y que entonces ahora iba así a empezar a revelárselas, cosas, como digo, muy pesadas, que tienen que ver con la presencia de Dios en la historia, tienen que ver con la ausencia de Jesús en la vida de ellos. Y después que les dijo esto, no les había dicho estas cosas porque estaba con ustedes, ahora les dice: todavía tengo muchas cosas más para decirles. Hay que imaginar también, yo diría hasta psicológicamente, la dificultad de los discípulos para entender. Cuando uno recibe una mala noticia de entrada es como un baldazo que a uno lo paraliza, le hace no razonar bien, le hace como tener dificultad para tener todas las luces encendidas. Los discípulos acaban de escuchar el anuncio de la partida de Jesús y Él les da ahora toda esta información en medio de ese desconcierto. Seguramente muchos no podían entender y por eso Jesús les dice que les va a enviar el Espíritu. Pero no solamente por su capacidad de entender o no, sino porque la verdad que se está revelando sobrepasa absolutamente toda capacidad humana, aunque estuvieran en el mejor de sus momentos. Me acordaba de una anécdota que a partir de la Edad Media se empezó a atribuir a San Agustín, no sabemos si es así, pero de todas maneras vale la imagen. Cuenta que San Agustín iba caminando por la playa pensando en el misterio de Dios, sobre todo en el misterio de la Trinidad, que le preocupaba tanto, y encuentra a un chiquito que había hecho un pozo en la arena y llevaba agua del mar al pozo, del mar al pozo, del mar al pozo, así, insistentemente. Entonces San Agustín le dice: ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces el chiquito le contesta: voy a meter el mar en mi pozo. Y San Agustín le dice: no, eso es imposible. Y entonces el chiquito le dice: más difícil es que el misterio de Dios entre en tu pequeña cabeza, ¿no? Y bueno, este misterio de Dios que nos desborda es el que los discípulos tienen que tratar de entender. Después del tiempo de ministerio, de acompañar a Jesús, ahora durante la última cena, con toda esta revelación de la permanencia en Él, de la presencia de Dios, de que Dios está en el Hijo está en el Padre y nosotros estamos también allí dentro de esa comunión de amor, que viene el Espíritu. Entonces la comprensión de este misterio no puede quedar a merced de la inteligencia de los discípulos, ni siquiera la transmisión del Evangelio puede quedar simplemente en manos de estos hombres que, además de su propia debilidad, reciben un mensaje tan grande, ¿no? Y entonces no se puede simplemente confiar en su memoria para que el mensaje siga repitiéndose a lo largo de la historia como sucede hasta el día de hoy. El Espíritu Santo es entonces el que recuerda las palabras de Dios, es el que les anunciará lo que irá sucediendo, es el que los irá como guiando, diciéndoles qué camino seguir. En los Hechos de los Apóstoles frecuentemente escuchamos esta referencia al Espíritu. El Espíritu Santo es el que lo impulsa a San Pablo a ir a tal o cual ciudad. Cuando toman una decisión los apóstoles dicen: el Espíritu Santo y nosotros hemos visto, hemos decidido. Esa frescura del Espíritu recién recibido que es bueno intentar renovar. El Espíritu
no envejece, Dios siempre se presenta y se acerca con la misma fuerza con la que animó a Jesús en el camino de la pasión y de la muerte y que finalmente lo resucitó, con ese espíritu con el que animó a la primera iglesia. Y es hoy entonces el Espíritu Santo quien nos guía, nos acompaña también por caminos nuevos, nos ilumina realidades nuevas, situaciones inesperadas que nos tocan vivir, y es el que nos entrega la palabra de Jesús para que con ella nosotros también vayamos encontrando el camino y Dios quiera mostrándole también el camino a los demás. Pidámosle a Jesús que nos regale este espíritu, primero la humildad de saber que las cosas de Dios siempre nos van a superar, que siempre podemos crecer, siempre podemos aprender un poquito más. Ojalá nunca nos conformemos con nuestro modo de pensar, de vivir la fe. Seamos inquietos en el crecimiento. Que este espíritu nos mantenga así, con ese dinamismo de quien siempre quiere un poco más y de quien siempre quiere eso que ha recibido, compartirlo. Le pido al Señor que los acompañe en esta tarde, noche. Ahora en un ratito llevo todas sus intenciones a la celebración de la misa. Que los cuide y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.